Y hace muy poquitas horas, Daniel, se conoció el nombre del nuevo Papa de la Iglesia Católica, León XIV, y hay muchísima expectativa por lo que va a ser el lineamiento de su nuevo papado, qué va a suceder con la Iglesia, si es quien va a ser una especie de sucesor de las políticas que tenía Francisco. Pero en principio vamos a contarte que asume este próximo 18 de mayo, que hoy también ha dado esta primera misa. El 18 de mayo va a ser una misa de entronización de Sumo Pontífice, que por supuesto, decíamos, fue ayer elegido en este cónclave con 133 cardenales de diversos países del mundo. Así lo ha confirmado el Vaticano, que destacó que León XIV va a encabezar esta ceremonia, su primera homilía en la Capilla Sixtina. A esa ceremonia del próximo domingo 18, o sea, no pasado mañana, el otro domingo, están invitados los jefes de Estado de los países de todo el mundo, al igual que los miembros de diversas monarquías y gran parte de la comunidad internacional, y se espera, por tanto, la presencia del presidente Milei, quien deberá seguir entonces a distancia el desarrollo de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que van a ser el mismo día, el 18 de mayo. Y lo decía recién, este viernes, hoy, Robert Prevost ya presidió su primera misa en el Vaticano, citó a Francisco y llamó a tomar a Jesús como modelo de humanidad. Ante los cardenales destacó el carácter misionero de una iglesia que construye puentes con la sociedad. Mañana sábado el Papa se va a reunir con los cardenales y pasado mañana, en su primer domingo como líder máximo de la Iglesia Católica, se va a asomar al balcón central de la Basílica de San Pedro. Se espera que haya mucha gente en la plaza y el Papa va a dirigir por primera vez la oración mariana del Regina Coeli. Vamos ahora a presentar a lo que es el prior provincial de los agustinos, porque obviamente es el primer papa que representa a San Agustín, ha elegido este nombre de León XIV, pero es un agustino. ¿Qué significa ser de esa orden? Lo explicamos en esta nota. San Agustín es nuestro primer papa agustino, significa bastante, pero también es ese desafío doble, ¿no? Ese desafío de darle continuidad al carisma agustiniano, como él mismo lo dijo en sus primeras palabras: soy hijo de San Agustín, y ser hijo de San Agustín es vivir nuestro carisma, que es la vida interior, la comunidad y el servicio a la iglesia. Pues imagínate lo que es ahora ese servicio grande de la iglesia, en el que va a estar, en el que nos va a guiar, y bueno, nosotros también acompañarlo, ¿no? Saber estar, y sobre todo con nuestras oraciones. Tuve la oportunidad de coincidir con él en Perú cuando era obispo de Chiclayo, y en algunas celebraciones nos coincidimos. También estuvo como superior de la orden en el 2004, 28 de agosto, donde hizo la inauguración y la bendición de una biblioteca agustiniana que tenemos en Villa Devoto. Hoy, con esta gran noticia, que los cardenales de la iglesia también confiaron en él, ven en él pues un espíritu también para liderar esta misión, que no es fácil, y en la que todos estamos llamados a acompañarlo, como lo decía al comienzo. Papa elegido, Robert Prevost, ahora León XIV, pertenece a la orden de San Agustín. Es por eso que aquí todas las comunidades que tienen que ver con esa orden han estado muy movilizadas ya desde ayer. Al respecto, hablamos con el padre Daniel Medina. También se ha hablado mucho del cardenal Prevost, que es norteamericano, pero trabajó mucho en el Perú, ¿no? En una zona muy pobre, fue obispo de Chiclayo. No, el cardenal, hablando de este tema, el cardenal Prevost no pareciera ser de la línea del presidente Trump, ¿no? Sigue más la línea de Francisco. Absolutamente, sí. Además, un obispo que proviene de un lugar pobre, que trabajó en un lugar pobre. Creo incluso que tiene doble nacionalidad, que es también de nacionalidad peruana, es religioso agustino. Fue general de los agustinos, que tienen presencia en por lo menos 50 países, y era el prefecto de los obispos, que es muy importante porque allí se eligen los obispos de todo el mundo, ¿no? El Papa ciertamente que interviene, pero usted imaginará que este dicasterio es muy importante porque es el que hace la selección. De manera que también tiene ese aspecto positivo de que conoce absolutamente la curia romana y estuvo a la vez en una diócesis que es pobre ciertamente, pero también con clero, en contacto con la gente. Vamos a recorrer ahora los próximos días, el calendario que ya se empieza a preparar para justamente el nuevo Papa, León XIV.
Vamos a comenzar diciendo que mañana, sábado 10 de mayo, va a tener el encuentro con los cardenales. ¿Y cómo seguimos, Leti? El 11 de mayo con la logia central de la Basílica Regina Coeli. El domingo. Después, el martes 12 de mayo, va a tener, atención, su primer encuentro como papa con la prensa mundial. Ahí va a ser fundamental, porque ya vamos a dice. empezar a escucharlo un poco más, le van a hacer las preguntas que todos queremos saber. El 16 de mayo se va a reunir con el cuerpo diplomático, jefes de misión. Esto también va a ser muy interesante. Claro, y por supuesto el próximo domingo, o sea, no este sino el otro, el 18, a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, va a ser la misa de inicio del pontificado, que se llamaba históricamente misa de entronización, ahora le han cambiado y se llama misa papal. Claro. Es en ese momento donde van a estar los líderes de todo el mundo, incluido el presidente Javier Milei. Pero a propósito de líderes, vamos a hablar un poco con Leticia de cómo es su vínculo y qué se puede esperar. Empezamos por Perú, un enfrentamiento duro con Fujimori, ¿no? Sí, así es. A ver, ahora vamos conociendo un poquito más del nuevo Papa, y en las últimas horas empezó, por supuesto, como funciona mucho en las redes sociales, a publicarse algunos videos en los cuales en su momento Prevost hacía referencia, por ejemplo, a Alberto Fujimori, diciéndole que tenía que pedir disculpas por las víctimas en las causas. Recordemos que había sido sentenciado a 25 años acusado de crímenes de lesa humanidad, e incluso diciendo que el hecho de que no se haya pedido disculpas o que se haya llevado adelante un diálogo con la verdad tenía muchos problemas, generaba muchos de los problemas en la actualidad, ¿no? Ese era uno de los puntos. Los otros incluso había cuestionado lo que fueron las protestas cuando asumió Dina Boluarte, que recordemos que hubo decenas de muertos. También hacía referencia justamente a esa situación y diciendo que eran justas las demandas de parte del pueblo, ¿no? Me parece que es un poco lo que representa, es lo que se viene diciendo, de escuchar a los que, como se suele decir, no tienen voz, ¿no? Haciendo referencia a ellos, sobre todo. Recordemos que Dina Boluarte es la actual presidenta y que ayer le daba toda una gran bienvenida Estaba al feliz, papado, Dani. Estaba feliz diciendo, bueno, eligió ser uno de los nuestros porque eligió efectivamente nacionalizarse. De hecho, hablábamos después también con un cura peruano que contaba que come ceviche, que es un peruano más al margen de la cuestión, digamos, legal y de la nacionalidad. Ahora, le ha tocado estar en una zona muy pobre, muy humilde, como es el norte de Perú, la zona de Chiclayo, en el Amazonas, y también sufrir la violencia en la época del Sendero Luminoso. Sí, así es. Bueno, es algo clave para entender Perú. De hecho, bueno, justamente mencionábamos el tema de Fujimori, que fue justamente durante los 90, fines de los 80, que opera en realidad desde los 80 Sendero Luminoso. Eso, por supuesto, va a ser clave, mucho contacto con los sectores, como decíamos, más desfavorecidos, pobres, rurales también. Así que, por supuesto, eso es clave. Pero lo otro que se mira, Dani, también es el posible vínculo con su otra nacionalidad, que es Estados Unidos. Y también es un papa que incluso en Perú se ha mostrado muy preocupado por los migrantes, en particular de Venezuela. Bueno, además, los últimos tuits que él dejó antes de ser elegido papa, antes de entrar en el cónclave, justamente criticaba a Donald Trump por el manejo del tema de los migrantes. Así es, muy podríamos decir en la línea de Francisco también, ¿no? Por eso ayer Trump, que también celebró que sea el primer papa estadounidense, después, bueno, se decía que dentro del gabinete hay, de hecho, el vicepresidente Vance, el secretario de Estado, que son católicos, porque recordemos que en el caso de Estados Unidos los católicos no son mayoría los protestantes, pero sí en el gabinete de Trump hay funcionarios católicos, pero un poco más del ala más conservadora, Dani. Por eso esto generaba todo tipo de especulaciones de cómo podía llegar a ser el vínculo. ¿Puede llegar a ser una especie de contrafigura internacional a Donald Trump? Bueno, esa es una de las preguntas. Por otro lado, también, si se mira en la línea de Francisco, que Francisco, y lo hemos mencionado varias veces, no le esquivaba ningún tema de geopolítica. De hecho, muchas veces lo cuestionaban o lo tildaban de tal u otra cosa. Y, sin embargo, él mantenía un diálogo absolutamente con todos, ¿no? Me parece que va a ir más por esa línea, digo, más allá de hacer referencia o pronunciarse sobre algunas cuestiones. Bueno, lo más probable y lo que se espera de él en realidad es que sea alguien que pueda negociar tanto con los sectores más conservadores como los sectores más progresistas dentro de la Iglesia y, por supuesto, fuera también. Bueno, será muy interesante seguir el día a día entonces del nuevo Papa. Sí, así es, Dani.